¿Seguros? Bueno, entonces recapitulando, jóvenes, recapitulando, ¿sí? Tenemos por un lado, ¿sí? Que la membrana está formada por una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Esta bicapa de fosfolípidos tiene, por un lado, una región interna, ¿sí? Que es, pues no polar, ¿sí? Que es las colas de los fosfolípidos. Por otro lado, tiene las cabezas de los fosfolípidos que son polares, ¿sí? De tal manera que en un medio acuoso, estas bicapas de fosfolípidos, ¿sí? Pues son semipermeables y no todos los iones y todas las moléculas pueden difundir de la misma manera por esta bicapa de fosfolípidos. Por otro lado también, ustedes saben que las células, esta bicapa de fosfolípidos no es continua, ¿sí? Tiene, estoy idealizando el asunto, tiene poros, estoy tratando con estas líneas de poner la bicapa, pero tiene estos poros, ¿sí? Que ya saben que son proteínas, canales iónicos, todo eso ya sé que ya lo saben muy bien, pero tiene poros, ¿sí? Que permite el paso selectivo de ciertas moléculas, ¿verdad? Incluyendo los iones. Entonces, si nosotros quisiéramos modelar esta bicapa con poros, con un modelo eléctrico, porque de ahí va a partir todas nuestras ecuaciones, un modelo eléctrico, pues tendríamos que darle a estos componentes o sea, tenemos que asumir que estos elementos de la membrana son componentes eléctricos. Entonces, yo ya les había adelantado que en el caso de la bicapa de fosfolípidos se asume o funciona como si fuese un capacitor eléctrico, ¿sí? Un capacitor. Este capacitor son dos placas de material conductor que están aisladas por un material que es no conductor o dieléctrico, ¿verdad? De tal manera que impide el paso de cargas directamente en un circuito eléctrico. Si ustedes tienen aquí un circuito eléctrico, ¿sí? Y ese circuito eléctrico se genera una diferencia de potencial, delta V, diferencia de potencial eléctrico, un voltaje. Entonces, pues este capacitor, si se cierra el circuito, se va a cargar eléctricamente y va a generar, cargas a ambos lados de sus componentes, ¿verdad? Es decir, voy a dibujarlo mejor. Se puede cargar o descargar este capacitor, es decir, acumula cargas. ¿Verdad? Y ese es uno de los componentes. Pero también podemos nosotros simular a estos canales o a estos poros como resistencias eléctricas, ¿sí? Y las resistencias eléctricas se representan así, ¿sí? Es una resistencia eléctrica. Entonces, tenemos por un lado un componente que vamos a denominarle componente capacitivo y tenemos un componente que le vamos a llamar un componente resistivo, ¿sí? El componente resistivo, pues, es estos poros que de alguna manera permiten el flujo de estos iones, ¿sí? Y el valor de esa resistencia sería análogo a la permeabilidad que estuvimos viendo, ¿verdad? Es decir, con qué facilidad
estos iones atraviesan la membrana por estas resistencias, pues depende de su permeabilidad. Entonces, de alguna manera la resistencia sería como un inverso de la permeabilidad, ¿verdad? De cada ion. Y eso es específico de cada ion. Pero por otro lado, el componente capacitivo estaría dadas por las propiedades de la bicapa de fosfolípidos. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nosotros ahora queremos hacer un modelo eléctrico de la membrana en reposo, y con eso vamos a terminar el día de hoy, ¿sí? Si nosotros queremos hacer un modelo eléctrico de la membrana en reposo, entonces, nosotros, como decíamos, pues primero tenemos que pensar en la permeabilidad como un análogo a lo que se denomina eléctricamente como conductancia. G es igual a conductancia. La conductancia eléctrica. Y esa conductancia es el inverso de la resistencia, es decir, con qué dificultad atraviesa más bien, con qué dificultad se mueve una carga en un circuito eléctrico, ¿sí? Y por otro lado, pues tenemos el componente, como yo decía, capacitivo, ¿verdad? Que está dada por la bicapa de fosfolípidos. Entonces, si nosotros queremos hacer un análogo eléctrico de la membrana, pues tendríamos que poner a nuestro capacitor, ¿verdad? Después tendríamos que tener un componente resistivo. Para cada uno de los iones de los que estemos hablando. En este caso, como nosotros nos vamos nomás a enfocar en el sodio y el potasio, pues tendríamos que hay un componente resistivo para el sodio y un componente resistivo para el potasio. Y por otro lado, tenemos que tener una fuente de voltaje, digamos, una fuerza que va a impulsar estas cargas, ¿sí? Esta fuerza que en el circuito eléctrico serían baterías eléctricas, así se representan las baterías. Las baterías se representan como dos líneas que tienen distintos tamaños. Esto genera una diferencia, a delta de B, una diferencia de potencial. Y esto, en nuestro caso, ¿qué sería? ¿Qué representaría? Entonces tenemos, por un lado, la capacitancia de la membrana, la resistencia al sodio o permeabilidad, la resistencia al potasio, su permeabilidad, al inverso de la permeabilidad. ¿Y qué serían estas fuentes de conducción, digamos, o estas fuerzas que impulsan a los iones? La driving force. ¿Y está generado por qué esa driving force? Por la diferencia, ¿no? Entre... Sí, la diferencia sí, pero en términos de, o sea, esa diferencia de concentraciones genera ¿qué cosa? El gradiente electroquímico. Un potencial, sí, de equilibrio, ¿verdad? Un potencial de equilibrio. Es decir, esa diferencia de concentración, el potencial de membrana, el potencial de equilibrio justamente de los iones es el que va, es digamos, el reflejo del gradiente electroquímico, ¿sí? O sea, más bien es el gradiente electroquímico, el cálculo de ese gradiente electroquímico, pero en términos de su fuerza de conducción, ¿verdad? Y entonces, nosotros podemos ahora, si nosotros medimos en este modelo eléctrico con un dispositivo, el delta B, ¿sí? Nos ponemos unos electrodos, pues tenemos que esto es el potencial de membrana.
¿verdad? Entonces, este modelo eléctrico, ténganlo siempre muy presente. Este es el análogo eléctrico de la membrana en reposo. Tiene al menos 3 componentes. Un componente capacitivo dado por la bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Y módulos para cada uno de los iones en los cuales están conectados en serie, ¿sí? Una fuente de poder, una fuente de conducción y una resistencia que impide el paso de esos iones a través de la membrana desde el interior al exterior, ¿sí? ¿Es claro para todos esto? ¿Podría volver a repetir los componentes? Sí. Tenemos por un lado un componente capacitivo, un capacitor. Está aquí. Y módulos para cada uno de los iones, en donde, ¿sí? Cada módulo tiene en serie conectado una resistencia al paso de los iones, que serían pues los poros, las proteínas, los canales iónicos específicos de esos iones, ¿sí? Y una fuerza de conducción, que en este caso sería el potencial de equilibrio de esos iones. ¿Sí? ¿Queda claro? Mientras no cambien estos componentes, mientras estos componentes se mantengan fijos, entonces el potencial de membrana se va a mantener constante y se le denomina potencial de membrana en reposo, PMR, potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Y pues son los cálculos que podemos hacer con la ecuación de Goldman. Entonces, con la ecuación de Goldman podemos calcular lo que ocurre en este análogo eléctrico de la membrana. ¿Sí? Justamente. Es la ecuación de Goldman la que nos permite simular de manera eléctrica el comportamiento de la membrana siempre y cuando estos componentes se mantengan fijos. ¿Sí? En la siguiente unidad que vamos a ver es qué pasa con este modelo eléctrico y cómo cambian todas estas ecuaciones cuando estos componentes varían, es decir, cuando estas resistencias son variables. Ahora las resistencias variables se representan así. Se representan así, con una flechita. Cuando estas resistencias son variables, que justamente es lo que ocurre durante la generación de un potencial de acción, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado, pero eso ya lo vamos a ver después. Entonces, mientras tanto, ahorita el modelo de la membrana es como se los había dibujado originalmente, el modelo de membrana en reposo. ¿Queda claro? Bueno, me quedó un cabo suelto nada más, que creo que es importante, ya ahorita terminamos, pero una cuestión importante que no vimos la clase pasada, pero que va a ser importante también, es que, si recuerdan ustedes, ¿sí? Teníamos nosotros que, tanto para el potencial de equilibrio como para calcular el potencial de membrana, ocupamos estos valores, ¿sí? Este cociente, RT sobre F, ¿verdad? RT sobre F. Y este RT, ya habíamos visto que en el caso de la constante de los gases, R es 8.31 joules sobre mol grado Kelvin, ¿verdad? También decíamos que la constante de Faraday son 96.500 coulombs sobre mol, ¿verdad? Entonces, y la temperatura pues está dada obviamente en grados Kelvin, ¿verdad? Entonces, si ustedes me pudieran decir, antes de que se vayan háganlo como competencia, me pudieran decir cuáles son las unidades
Espérenme, tengo que conectar. Espero que no se desconecte mi internet, si no se vuelven a conectar. Acabando la pila. Ok. Entonces, díganme, por favor, cuáles son las unidades en las cuales está dado, pues, la ecuación de Nernst y la ecuación de Goldman. Simplemente con estas unidades de cada uno de estos factores. ¿Sí me explico? Hagan el análisis, lo que le llaman el análisis dimensional. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿En qué está dado? ¿Me explico o no me explico? Ok, lo vamos a hacer entonces. Entonces, si Es R en joules sobre calorías, ¿no? No, sobre calores, sobre coulombs. Acuérdense que son Ah, sí, perdón, coulombs. coulombs, lo siento. Bueno, lo voy a hacer. Sí, entonces porque si R es joules sobre mol grado Kelvin por grado Kelvin sobre coulombs sobre mol, pues estos se van, ¿verdad? Entonces les queda joules sobre mol sobre coulomb sobre mol, ¿verdad? Y entonces les queda que esto es joules sobre coulombs, porque estos y estos se van. Para todos es claro, ¿verdad? Y esto es importante porque esto justamente son las unidades en las cuales está dado los volts, ¿sí? El voltaje. En realidad los joules, como ustedes se acordarán de sus clases de física de la prepa, es una unidad de medición de energía en general, ¿sí? La pueden encontrar con muchas unidades. Entonces, es una unidad de medición de energía, entonces es qué tanta energía, digamos, generan cargas eléctricas, ¿verdad? Entonces, por eso Joule sobre Coulomb está dado en volts. Y bueno, esto también era importante que todos lo tuvieran claro. ¿Dudas, comentarios? No. Bueno. Sí, dime. Yo me quedé con una duda del circuito que dibujó, donde estaba, por así decirlo, el simbolito de circuito. Ujú. Y si, por así decirlo, eso simplemente se genera por la diferencia de potencial ion de cada ion. Sí, porque acuérdate que el potencial de equilibrio de los iones está dado por la diferencia de concentraciones, ¿verdad? Por eso es importante que la fuerza de conducción de esos iones, o sea, el análogo a la batería que mueve esos iones, ¿sí? Una batería eléctrica que mueve esos iones, por eso es el análogo del potencial de equilibrio de los iones, porque esa es la fuerza que va a impulsar a los iones. Porque si recuerdan ustedes, además, es un gradiente electroquímico el que impulsa a los iones con una fuerza particular. Y ese gradiente electroquímico está dado justamente o se puede calcular por el potencial de equilibrio del ion. ¿Sí? Entonces, si yo les pido en el examen, dibujen el análogo eléctrico de la membrana, a ver, no sé, voy a elegir alguno que comparta su pantalla y me lo dibuje. Voy a dejar yo de compartir. ¿Quién me lo quiere? ¿Quién quiere?